Bueno, este primer vídeo va a estar dedicado, este primer vídeo del curso 2021 va a estar dedicado a la inducción matemática. La inducción matemática es un método de demostración muy potente que sirve para demostrar que una cierta fórmula o una cierta propiedad o cualquier cosa que dependa de un número natural se cumple para todo número natural. Incluso admite variaciones, se puede cumplir a partir de un cierto número natural o para los números naturales pares, etc. Vamos a centrarnos ahora en lo más básico, en intentar demostrar que una fórmula se cumple para todos los números naturales, ¿vale? Bueno, ¿cuál es el fundamento del principio de inducción matemática? El fundamento del principio de inducción matemática es lo que se llama el principio de inducción, que es una propiedad que cumplen los números naturales. Los números naturales, ya los recordaremos, son los números que hemos trabajado con ellos desde bien pequeños, que empiezan en el 1, luego está el 2, luego está el 3, son los números que se usan para contar. Y estos números, los números naturales, algunos incluyen el 0, nosotros en nuestra clase no lo vamos a incluir, pero no cambia casi nada. Estos números naturales tienen varias propiedades, ¿no? Bueno, una propiedad es que tienen un primer elemento, que sería el 1, otra propiedad es que cada elemento tiene un siguiente, ¿no? El siguiente del 2 es el 3, el siguiente del 3 es el 4, etc. Y con estas propiedades pues se construye un conjunto infinito, porque los naturales sirven para contar cualquier cantidad de objetos, digamos, y entonces tienen estas dos propiedades y luego tienen esta tercera propiedad, que es la propiedad que se llama el principio de inducción. Y esta propiedad es que si un subconjunto de los números naturales, es decir, si un subconjunto que hemos llamado A, en este caso, de los números naturales, cumple estas dos propiedades, ¿vale? Las dos propiedades son que la base de inducción, es decir, que el primer elemento que hemos dicho, el 1, está en A, y luego el paso de inducción, que siempre que un número esté en A, el siguiente, n más 1, también está en A. Entonces, si cumple estas dos propiedades, la base de la inducción y el paso de la inducción, se puede concluir que A es el conjunto de todos los números naturales. No es una parte, sino todos los números naturales. Esto es lo que se llama el principio de inducción, ¿vale? Entonces, recordamos que son dos propiedades. Esta, base de inducción, y esta, que es el paso de inducción. Si un conjunto cumple estas dos propiedades, la base de la inducción y el paso de la inducción, es decir, que el primer elemento está en A y que si uno está, el siguiente está, entonces es el conjunto de todos los números naturales, ¿vale? A esta propiedad, a esta hipótesis, la de que si un número está, se llama hipótesis de inducción, ¿vale? La hipótesis de inducción sería asumir que un cierto valor, un cierto número, está en A. Y luego lo que habría que intentar hacer es demostrar que el siguiente, el n más 1, también está en A. ¿Vale? Entonces, el principio de inducción es una propiedad que tienen los números naturales y que se reduce a comprobar dos cosas. Que el primer número, el 1, está en A, y a comprobar la segunda cosa, que es que si un número está en A, el siguiente también está en A. Si se cumplen estas dos cosas, se tiene que el conjunto A es el conjunto de todos los números naturales. Por ejemplo, vamos a intentar demostrar esta fórmula. Esta fórmula lo que dice es que si tú sumas los primeros n números naturales, sumas desde el 1 hasta el n, entonces el resultado va a ser n por n más 1 dividido entre 2. ¿Bien? Entonces, lo que decía, lo primero que hay que demostrar es lo que llamamos la base de la inducción. Entonces vamos a escribir aquí base de inducción y es comprobar que la fórmula es cierta para n igual a 1. El primer sumando de la igualdad llega desde 1 hasta 1, o sea, solo coge el primer sumando. La suma de los n primeros sumandos, las sumas del primer sumando, o sea, solo el 1. A ver si esto es igual que sustituir aquí n por 1. Sustituyendo n por 1, pues aquí te quedaría n, 1, y entonces te sale 1. 1 por 2, 2 entre 2, 1, que es cierto. Entonces hemos comprobado que la fórmula está bien en el caso n igual a 1, la base de la inducción. Vale. Ahora tenemos que hacer el paso de la inducción, que si la fórmula se cumple para n, es decir, si se cumple esto, 1 más 2 más 3 hasta n,
es igual a n por n más 1 partido por 2. Si se cumple esto es lo que hemos dicho en la anterior diapositiva, que es la hipótesis de inducción. Si se cumple esto, se tiene que cumplir también la misma fórmula cuando en vez de coger n sumandos, coges n más 1. Es decir, cuando llegas no solo hasta el enésimo, sino hasta el siguiente, hasta n más 1. Y esto tiene que ser igual que si aquí donde pone n, pones n más 1. n más 1 más 1, ¿vale? Partido por 2. O sea, aquí vamos a escribirlo bien, n más 1 más 1 partido por 2. O sea, si queréis, n más 1 por n más 2 partido por 2. Esto es lo que hay que comprobar. Esto es lo que hay que comprobar. Que si lo que tenemos aquí, que es lo que hemos llamado la hipótesis de inducción, es cierto, entonces se cumple que esta suma de los n más 1 primeros sumandos es n más 1 por n más 2 partido por 2. Bien. Entonces, hay que hacer aparecer la hipótesis de inducción, es decir, uno está sumando 1 más 2 más n más 1, ¿no? Está sumando n más 1 sumando y ve que aquí están los n primeros. Pero claro, los n primeros uno sabe lo que valen su suma, porque está la hipótesis de inducción. La hipótesis de inducción le dice que cuando estás sumando n, tienes n por n más 1 partido por 2. Entonces podemos sustituir. Y eso sería igual, esto sería igual a n por n más 1 partido por 2, más, esto sería esto de aquí, y luego el último sumando que no lo hemos escrito. Es decir, estamos separando cuando sumo 6 sumandos, los 5 primeros y el sexto. Cuando sumo 10 sumandos, los 9 primeros y el décimo. Y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, esto es lo que hemos dicho que es la hipótesis de inducción. ¿Vale? Ahora seguimos sumando. Simplemente hago n por n más 1 partido por 2 más 2 por n más 1 partido por 2, que es igual a... Y ahora pongo el 2 para los dos y tengo n por n más 1 más 2 por n más 1. Bien. Ahora saco factor común n más 1 y tengo n más 1, que está aquí y aquí, que multiplica a n y luego a 2 partido por 2, que es justo lo que queríamos demostrar. ¿Lo veis? Es n más 1, aquí está, por n más 2 partido por 2. Es decir, asumiendo que la suma de los n primeros sumandos da lo que la fórmula dice, cuando cojo un sumando más, la fórmula se sigue verificando. ¿Vale? Base de la inducción, paso de inducción. Y por el medio, la hipótesis de inducción que ha de aparecer. Bien, veamos un ejemplo segundo. El ejemplo segundo dice que para cada número natural se tiene que 3 elevado a n menos 1 es par. Bien, esto, como hemos dicho, comienza con la base de la inducción. La base de la inducción es n igual a 1. N igual a 1 está diciendo que 3 a la 1 menos 1, que es 3 menos 1, que es 2, es par. Y esto está bien. Así que la base de la inducción, que es una verificación, para el primer caso de la inducción, se cumple para n igual a 1. Bien, ahora vamos a ver el paso. El paso es, hay que asumir la hipótesis de inducción, que ya lo escribo como hipótesis de inducción, que es que 3n menos 1 es par. Y hay que demostrar que la tesis, lo que hay que demostrar es que 3 elevado a n más 1 menos 1 es par. ¿Vale? Hay que partir de aquí, que esto es cierto, esto se puede suponer como cierto porque es la hipótesis de inducción, y hay que llegar aquí. Hay que demostrar que 3 elevado a n más 1 menos 1 es par. Vale, vamos a cambiar un poquito la idea de qué significa que 3 a la n menos 1 es par. Es decir, vamos a trabajar un momento con la hipótesis de inducción. Si 3 a la n menos 1 es par, esto quiere decir que hay un número natural de tal manera, que le llamamos m, por ejemplo, de tal manera que 3 a la n menos 1 es 2 por m, porque es par. M es un número natural. Y aquí tengo 3 a la n, despejando, 3 a la n es 2m más 1. ¿Vale? Así que he escrito la hipótesis de inducción de una manera diferente. Simplemente esto es lo mismo que esto. Que 3 a la n menos 1 es par significa que 3 a la n es 2 por un número natural. Eso es lo que hace que 3 a la n menos 1 sea par. Y lo despejando se sale esto. ¿Bien? Así que la hipótesis de inducción está diciendo
que 3 a la n es 2m más 1, ¿vale? Ahora la hipótesis de inducción la he puesto así. Y ahora queremos demostrar, todavía no lo sabemos, que 3 a la n más 1 menos 1 es par. Vamos a escribir lo que queremos demostrar y lo hacemos. Es par. Me pregunto esto, ¿vale? Claro, ahora hay que hacer aparecer aquí 3 a la n, pero 3 a la n más 1 es 3 a la n por 3. Por hipótesis de inducción ya sabemos que 3 a la n es, lo tenemos aquí, 3 a la n es 2m más 1. Entonces esto es 3 por 2m más 1. O si queréis, 6m más 6. ¿Vale? Entonces, esto era 3 a la n más 1. ¿Vale? Entonces 3 a la n más 1 menos 1 es 3 a la n más 1. Es esto, o sea, es esto. Es decir, es 6m más 6 menos 1. ¿De acuerdo? Pero lo he puesto mal, no es esto, vamos a ponerlo bien, esto es 6m más 3 por 1, es decir, más 3. Tres por 2m son 6m y 3 por 1 es 3. Había puesto 6 y no son 6, ¿vale? Son 3. Y aquí lo mismo, son 3. Entonces esto da 6m más 2. Y esto es claramente par, ¿no? Porque es 2 por 3m más 1. Es un número 2 por algo, pues esto es par. Que es justo lo que queríamos demostrar. Es decir, sabiendo que 3 a la n es par, bueno, mejor dicho, que 3 a la n menos 1 es par, esto, sustituyendo adecuadamente en 3 a la n más 1, que está aquí, sale que 3 a la n más 1 menos 1 también es par, ¿vale? Y es muy importante hacer aparecer la hipótesis de inducción. Antes, lo que hicimos fue, como había n más 1 sumandos, descomponíamos en los n primeros, hipótesis de inducción, y el último. Ahora es un poco diferente, porque lo que hay es 3 a la n más 1, o sea, es decir, hay n más 1 factores 3, digamos, y estamos separando los n primeros y el último, o el primero y los n últimos, como queráis. ¿Bien? Y vamos con un ejemplo tercero y último en este vídeo. Vamos a demostrar que para todo número natural se tiene que n cubo menos n es múltiplo de 3. Bueno, esto se podría hacer de una forma muy sencilla, que la voy a escribir, la voy a borrar enseguida, y luego lo hacemos por inducción, para que veáis que la inducción a veces no es el único camino. Es decir, aquí podría sacar factor común n y tendríamos n cuadrado menos 1. Y luego nos acordaríamos de que esto es la diferencia de cuadrados, es decir, esto es suma por diferencia. Y esto es n por n menos 1 por n más 1. O si queréis voy a escribirlo de esta manera, n menos 1, n y n más 1. Pero claro, estos son 3 números naturales consecutivos, ¿no? Bueno, naturales, este podría ser el 0, pero son 3 números enteros consecutivos. Este es más 1 da este, y este más 1 da este. Y si tú coges en los números naturales o en los números enteros 3 consecutivos, alguno ha de ser múltiplo de 3, porque los múltiplos de 3 ocupan el 0, luego el 3, y aquí el menos 3, etcétera, ¿no? O sea que van de 3 en 3. Si coges 3 seguidos, 1, 2, 3, te sale un múltiplo de 3. Si lo coges para aquí, te sale un múltiplo de 3. En 3 números enteros consecutivos siempre hay un múltiplo de 3. ¿Vale? Entonces, esta sería una demostración que no es por inducción, es una demostración directa, como hablamos el otro día. Hemos escrito esta fórmula, n cubo menos n, como el producto de 3 números consecutivos, que necesariamente alguno de ellos es un múltiplo de 3. Por tanto, el producto es un múltiplo de 3. ¿Bien? Bueno, vamos a hacer la demostración entonces por inducción. Hay que demostrar que n cubo menos n es múltiplo de 3. Ya sabemos que es cierto porque hemos hecho una demostración directa. Entonces, para la base de la inducción. La base de la inducción es para n igual a 1. 1 al cubo menos 1, que es 0, que es múltiplo de 3 claramente. Así que la base de la inducción se cumple. Ahora, el paso de la inducción. Por hipótesis de inducción podemos asumir que n cubo menos n es múltiplo de 3. Es múltiplo de 3. Y tenemos que demostrar que la tesis que tenemos que demostrar es que n más 1 al cubo menos n más 1 es múltiplo de 3, ¿vale? Por eso hacemos alguna cuentecita. La cuentecita que hacemos es n más 1 al cubo, y esto sería n al cubo más
cubo del primero, más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo, más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo, más 1. Luego menos n, menos 1, quitar el paréntesis, ¿de acuerdo? Y ahora tenemos que esto te queda 1, que se va con menos 1, y esto te queda n cubo más 3n. Bueno, voy a ponerlo mejor, de una manera un poquito más ordenada. n cubo menos n cubo menos n, que esto sería la hipótesis de inducción, y luego más 3 n cuadrado más 3 n cuadrado más n, ¿vale? N cuadrado más n. Es simplemente estos dos factores sumandos, estos dos sumandos, con el 3 de factor común, ¿vale? Esto es un múltiplo de 3 y esto es un múltiplo de 3. Si sumamos dos múltiplos de 3, es un múltiplo de 3. Con lo cual hemos demostrado que n cubo menos n múltiplo de 3 implica que n más 1 al cubo menos n más 1 es un múltiplo de 3. Luego la demostración por inducción ha concluido.